Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Salvia, soy el director general de CADAL. Buenos días aquí en América Latina, buenas tardes en Europa. Es un placer realizar la apertura de esta última jornada en recuerdo a las víctimas del totalitarismo. Nuevamente el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por organizar nuevamente este año, en estas circunstancias, esta actividad que está dedicada a la memoria y a la solidaridad democrática internacional. Hoy nos toca un invitado muy especial, muy entrañable para nosotros, Christoph Corneli, que fue representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina hace unos cuantos años, y tenemos un gran recuerdo de su paso por nuestro país. Y precisamente Christoph hoy va a hablar sobre los 30 años que se van a cumplir unos meses más tarde de la reunificación alemana y lo que fue la experiencia de la RDA, que incluso para los que no lo saben, su tenebrosa policía política, la Stasi, ha influenciado en su momento en otras dictaduras como la de Cuba en América Latina. Así que bueno, nuevamente es un placer realizar esta actividad con la Fundación Konrad Adenauer, tener al amigo Christoph Corneli para escuchar su interesante experiencia de vida y la memoria sobre lo que pasó en su país. Así que bueno, un placer tenerlos con nosotros, y ahora los dejo con Olaf Jaco, el representante de Argentina en la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, muy buenos días. Gabriel, muchísimas gracias. Como siempre, un gran placer y un gran gusto trabajar con CADAL. Esas actividades en conmemoración al Día de las Víctimas del Totalitarismo es una actividad que venimos realizando desde hace ya algunos años, y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento que podamos saludar el día de hoy a Christoph Corneli, quien vivió en la RDA prácticamente toda la época de la opresión y de los recortes a libertades y la persecución a las personas de libre pensamiento. En ese sentido, para mí es un gran placer estar hoy día acá. Christoph, a ti muchas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio. Y bueno, y a todos los participantes, muchas gracias por participar el día de hoy. Veo que somos al momento casi 35 participantes y me alegra mucho que exista un gran interés por ese tema. Le paso entonces ahora la palabra a Sabrina, que va a presentar formalmente a Christoph Corneli, y nos deseo a todos nosotros una jornada de gran interés. Muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días a quienes estamos en el sur, buenas tardes a los que están en Europa. Los saludamos de nuevo a Christoph Corneli, que nos acompaña desde Alemania. Como ya les adelantaron, déjenme contarles un poquito sobre la vida de Christoph, quien tuvo su formación escolar, profesional, y también realizó el servicio militar en la RDA. Christoph estudió etnología e historia de la cultura en la Universidad de Humboldt de Berlín, trabajó en varios museos de la RDA. En 1988 se refugió en Alemania Occidental y desde entonces, siendo historiador, se dedicó a la formación política, primero trabajando como freelancer y posteriormente como empleado de la CAS. Entre otros cargos, ocupó el puesto de director de las oficinas de Brandenburgo, Buenos Aires y del Foro de Formación Política en Berlín, y también trabajó en el Departamento de Cooperación Internacional y Europea, realizando tareas en Corea, entre otros países. Bueno, estamos aquí ante la realización postergada de la semana pasada. Christoph, te paso la palabra para que nos empieces a contar un poco sobre cómo era la vida en la RDA en este momento en el que estamos muy cerca del aniversario de la caída. Ja. Muchas gracias, Sabrina. Ich möchte Grüße schicken
Quisiera enviar mis saludos a través de 12.000 kilómetros desde Potsdam a Buenos Aires y quisiera agradecer cordialmente la invitación, especialmente a Gabriel Saldías y obviamente a Olaf Jakob. Es un gran honor hablarles, puesto que tengo muy buenos recuerdos de su país y a veces me está faltando incluso. Damas y caballeros, ustedes me han encomendado un tema sumamente complejo. La formulación son 30 años de reunificación de Alemania y al mismo tiempo, ¿y cuáles son las consecuencias que sacaron del totalitarismo de dos dictaduras alemanas? Aun cuando hoy en día vamos a hablar sobre todo de la República Democrática Alemana, es decir, la dictadura del este de Alemania, donde transcurrí aproximadamente la mitad de mi vida. Ahora tengo 66 años y a los 33 años, un poco antes de que cayera el mundo, pasé al oeste de Alemania. De manera que los últimos 33 años viví en el occidente. Es muy importante tener en cuenta que sobre todo la población del este de Alemania vivió bajo dos dictaduras. Si uno mira Alemania en su totalidad, entonces los alemanes del oeste después de la guerra tuvieron otra historia que los del este y muchas veces la República Democrática Alemana, en su carácter, no se designa como la dictadura total, y esto se debe a que la dictadura nacional socialista y las estalinistas luego no se pueden comparar. Esto no sería histórico, pero de todos modos quiero subrayar que el sistema dentro de este estado satélite del soviet fue en su totalidad un sistema totalitario. Hannah Arendt dijo una definición de acuerdo a la cual el sistema en la República Democrática Alemana cumplía con todos los parámetros y todas las características de una dictadura totalitaria que consiste en que había ante todo una concentración de poder en manos de un partido, el SET, y debemos tener en cuenta que este partido nunca pudo actuar en forma autónoma, sino que el sistema en su totalidad siempre fue controlado desde la Unión Soviética en distintos modos. Otra característica es la sociedad, es decir, la construcción de la propiedad popular, expropiando la propiedad privada en un 90%. En este país también se impuso una deber de lealtad tremendo. Es para someter a la sociedad y a la población. Y en esta lealtad solo se trataba de servir al sistema, pero las cosas que existieron antes y después, como un chauvinismo subliminal y un racismo que no se combatía, y naturalmente también antisemitismo, no se combatían suficientemente o se eliminaban, sino que simplemente se callaban y se negaban. Esto lamentablemente se está apagando hoy en día, 30 años después de la reunificación de Alemania, pero voy a volver sobre esto más tarde. La característica de un Estado totalitario fue
obviamente que había un control casi total de toda la vida social. Y como lineamiento ideológico, como era habitual, quería crear una nueva imagen del hombre, el hombre socialista, que era mejor para someterse a la lealtad. Y esto iba de la mano con una militarización y queda clarísimo que toda dictadura y todo sistema totalitario necesita una imagen de su tiempo, y este estaba a la vista. Era Alemania, el capitalismo, el imperialismo, los Estados Unidos. Y en Alemania Occidental se decía que el fascismo nunca había sido derrotado, y esto no deja de tener cierta veracidad. El procesamiento de la dictadura en Alemania fue problemático, pero no tiene tanto importancia porque los funcionarios de antes, mientras fueran leales, podían seguir haciendo carrera. Esta prensa ideológica era el antifascismo, y no en vano en el uso llevó a que el muro que consolidó la separación de ambas Alemanias fue un muro de una prisión que encerró a la gente, porque hasta fines de la década del 50 hubo un gran movimiento de refugiados, de migrantes, de manera que gran parte de los intelectuales, de los científicos, de los teólogos, pero también de los artistas, huyeron a Occidente. Se lo puede llamar una enorme pérdida intelectual. Y esto obviamente tuvo un impacto sobre la sociedad. Quiero sintetizar diciendo que no había democracia. Ulbricht, el presidente, cuando los comunistas Ich weiß, als ich in Argentinien war vor etwa 10 Jahren, da lief gerade dieser Film. Ustedes muchos conocerán La vida de los otros, porque yo sé que cuando estuve en la Argentina justamente estaban proyectando esa película, y es comparable a la experiencia que hicieron los argentinos con su dictadura de la década del 70. Yo considero el procesamiento de la documentación del Stasi y de sus actividades, ahí el rol del partido líder se perdió de vista, porque hay que saber que el Stasi, el servicio secreto, no actuaba sin el partido. Los verdaderos culpables son quienes ostentaban el poder, quienes se mostraban en forma totalitaria, incapaz de ser flexible y de reaccionar en forma positiva para la sociedad. ¿Cuáles fueron las consecuencias para la sociedad? Fue una adecuación. Eso fue necesario y eso no pudo sustraerse a nadie. Y hubo una situación muy especial, también una situación especial para los funcionarios del poder, puesto que tenían una confrontación permanente con Occidente. La gran parte
de los ciudadanos de la República Democrática veía la televisión del oeste de manera, pero a pesar de esto no era la realidad de la vida. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué podía hacer? Uno se retiraba a la vida privada. Uno se buscaba un nicho en que pudiera desarrollar una parte de sociedad civil independiente, entonces uno comprobaba hasta dónde podía ir sin llamar la atención del sistema, y esto uno lo llevaba en la sangre, se sabía, y ahí se podía sobrevivir cómodamente. Pero la falta de libertad, las limitaciones, las obligaciones, consciente o inconscientemente siempre actuaban. Yo expongo esto porque para la subdivisión psicológica de la sociedad de Alemania del Este es muy, muy importante. Había adoctrinamiento, había temores, estaba la educación para formar al hombre socialista, y para esto se utilizaba un sistema que se llamaba el sistema de educación y formación, es decir, que la educación iba antes de la formación. Entonces, señoras y señores, entonces esto en cuanto al carácter de la sociedad, que de pronto y en forma relativamente inesperada vivió la caída del muro y luego rápidamente la reunificación de ambas Alemanias, y se vio expuesta a esta situación. El factor de protección de los políticos, de los funcionarios en la República Democrática Alemania colapsó, y el final fue una implosión de un sistema sin violencia, por suerte, y por vía pacífica, y esto no tenía ejemplos históricos. A mí, que yo fui un involucrado, me pareció un gran milagro, pero luego vino la transformación, y esta transformación desencadenó procesos irreversibles, y este fue un cambio social. Yo creo que este cambio no solo afectó a los alemanes del este, sino que afectó a toda la sociedad de Alemania. Si bien la percepción de este cambio en el oeste se llevó a cabo mucho más lentamente que en el este, donde los ciudadanos cambiaron de sistema de un día a otro. Y este cambio también generó una falta de seguridad. Esta nueva libertad que se deseaba, y a veces fuera solamente una mejoría material, creó la pérdida de lo viejo y conocido, y la confrontación con la economía de mercado creó problemas, sobre todo porque el sistema de economía socialista en la DDR colapsó por completo. Todo esto siguió una hora de concientización. Una disidente de la resistencia, una artista y pintora, Herbert Dolay, que tuvo un gran rol entre los intelectuales que llevaron al cambio, lo formuló de la siguiente manera: que si nosotros queríamos el derecho y recibimos el Estado de Derecho, y esto dice mucho. Por el otro lado, no había otro camino. Y en Alemania sucedió algo
que no se dio en ninguno de los otros estados satélites soviéticos. Vale decir, un procesamiento puntual bajo el liderazgo estatal. Se creó una institución, un organismo dotado de presupuesto que debe, que era la autoridad de la documentación del Stasi, donde se conservó gran parte de la documentación de esta opresión y se pone a disposición de la gente hoy en día en ciertas condiciones. Y esto es un gran logro. Al mismo tiempo, los comunistas de antes, los miembros del SED, mutaron a formar un partido cuasi democrático que hoy en día se presenta como una unificación partido de protestas, pero sigue siendo un crisol de nostálgicos de la RDA. Se puede decir que es una fuerza democrática y aceptable en nuestros sistemas. Obviamente también hubo muchos perdedores de este cambio de sistema. Y esto no es un milagro. Y todo esto es muy importante para entender los procesos actuales. En el este hubo una gran migración, sobre todo las personas jóvenes, activas y muchas mujeres jóvenes abandonaron a Alemania Oriental para buscar su suerte en Alemania Occidental y en los Estados Unidos. Y esto fue muy doloroso porque una parte de la población activa abandonó su propio país. Y de entre tanto transcurrieron 30 años y se transitó por un camino muy exitoso. Pero si nos queremos preguntar concretamente si la reunificación alemana se ha terminado, entonces hay que decir claramente y sinceramente que no. La pregunta es, ¿cómo se habrá de culminar la reunificación alemana? ¿Cómo habría de ser? Hace 15 años se pensaba que todos tienen que salir como era Alemania Occidental en la década del 80. Esta es una utopía, obviamente. El tiempo siguió evolucionando y los desarrollos políticos y sociales dejaron sus huellas y lo que es importante es que la situación internacional cambió muchísimo. Ya no es la experiencia de la Guerra Fría la que determina del marco de la sociedad y de la política, sino que nos encontramos en una situación totalmente nueva en el marco de la Unión Europea con algunos disensos, pero esto es un proceso irreversible. La reunificación es un proceso permanente que continúa, pero que también está sujeto a todos los procesos e influencias de la globalización en Alemania. En Alemania está firmemente fundado e incluido en el proceso europeo. Alemania busca su lugar como una potencia en el mundo, pero estamos integrados al mundo. Alemania es un país que ante todo económicamente tiene muy buenos resultados y esto va de la mano de la riqueza. Hay un bienestar amplio en toda la geografía alemana,
pero además creció mucho la desigualdad. Se ha profundizado la desigualdad en la distribución del bienestar. Y esto crea tensiones en la sociedad. Las mayores diferencias crean angustias y también hacen resurgir viejos resentimientos. Y lamentablemente tuvimos que vivenciar que estos resentimientos aparecieron como un racismo subliminal o un antisemitismo, vuelvan a ocupar lugar en la sociedad, lamentablemente, y tenemos la tendencia que los opositores de nuestro orden básico, libre y democrático, que es una buena garantía y una base de nuestro bienestar en el país, que justamente estos opositores están azuzando estos resentimientos. Son unos pocos los que lo hacen en proporción, pero el peligro que viene de ellos es muy grande. Una democracia debe soportar márgenes extremos. Una democracia debe poder conservar sus libertades, pero al mismo tiempo es lo más fácil de atacar en un sistema político. Yo creo que el modelo de democracia que tenemos en Alemania, es decir, una democracia representativa y parlamentaria, estamos muy bien parados para esto. Discúlpenme, pero su país tiene una democracia presidencialista y nosotros hicimos la experiencia que las democracias presidencialistas con principios de liderazgo presidencial son más susceptibles a las acciones contrarias a la democracia. Tenemos los ejemplos en todo nuestro entorno. Tenemos que ver solamente el desarrollo de Rusia bajo Putin. Tenemos que ver Turquía y aún dentro de la Unión Europea hay algunas tendencias nada lindas de conductas antidemocráticas, de liderazgos antidemocráticas, de la erosión de valores democráticos como Polonia y Hungría. Y esto todo nos preocupa muchísimo. Y lamentablemente estas cosas también están encontrando un suelo fértil en gran parte, no en una mayoría, pero sí en una parte importante de la población. Y citamos la crisis de los refugiados de 2015 como un disparador. Yo creo que esto fue un acto humanista necesario debido a las situaciones, y esto llevó agua al molino de los extremistas que tenían miedo a la extranjerización, a la pérdida de culturas, y claro que la integración de tantos refugiados y de otras culturas en todo país es un enorme desafío. Siempre se citan 3 palabras de Angela Merkel. ¿Cómo lo hemos de lograr? Pero si vemos la cita en su totalidad en la conferencia de prensa, entonces tiene otra orientación y otro valor. Y tal vez me permitan que les lea brevemente esta cita. Realmente, dijo Merkel,
Alemania es un país fuerte. El motivo por el cual nos aproximamos a estas cuestiones nos va a demostrar que logramos tanto y que lo vamos a lograr. Si bien hay obstáculos, los vamos a superar y tenemos que trabajar en ello. Ella no dijo, lo vamos a lograr y ustedes no tienen que hacer nada, sino que tenía conciencia de los desafíos que implicaba. Y en aquel entonces ella confió en que después de este primer acto necesario habría una solución europea para resolver esta crisis latente. Lamentablemente este deseo no se cumplió y hasta el día de hoy tenemos un tremendo problema de que los distintos países europeos no están de acuerdo en estas cuestiones y transitan caminos muy distintos. Y entre tanto, hay una gran miseria de los refugiados ante nuestras puertas en Turquía, en Grecia y en Libia. Y hay que avergonzarse por ello. Señoras y señores, con todo este desarrollo en el bienestar, con una reunificación alemana que en sí es exitosa, con una transformación exitosa hasta hoy, en la sociedad han sucedido cosas, y ahí voy a las raíces psicológicas de los tiempos totalitarios, que en este momento están trayendo consecuencias no muy lindas. El concepto de libertad democrático que constituye la base de nuestra existencia y de nuestro orden democrático se ha deformado. Se ha deformado por la indiferencia, por el trabajo extremista subliminal y ha sido transformado por un creciente egoísmo y un excesivo individualismo, y frente a los valores comunes hay una creciente indiferencia. Y esto tiene graves consecuencias. Justamente las últimas elecciones, al igual o similar, en forma similar como en otros países europeos, ha aumentado el extremismo y el radicalismo. Hasta ahora nuestra democracia lo pudo resolver y estamos seguros que lo vamos a seguir resolviendo. Y las manifestaciones antecesoras como los republicanos o el Partido Democrático NPD, que ingresaron a parlamentos, ellos mismos perdieron su magia y desaparecieron. En este camino se encuentra la AfD, la Alternativa para Alemania, que está haciendo esta evaluación. Pero lo nuevo en este proceso, en nuestra realidad social, que más allá de lo político, más allá de lo ahistórico, de lo nacionalista y lo chauvinista, de pronto hay un malestar en la población sobre la situación social y uno se opone sin reparos contra cualquier imposición. Y desde hace algunos meses tenemos la pandemia del COVID-19. Hasta ahora hemos estado saliendo bastante bien en base a una política muy coherente y consecuente, pero le exigió mucho a la población como en todas partes. Y en este momento
hay una erosión de disciplina y de buena voluntad para seguir adelante. Tenemos una situación liberal y abierta que está en peligro, porque en esta situación hay cada vez más gente que tienen a volver a seguir a los flautistas de Hamelin, a los cazadores de ratas ideológicas, y todavía estoy sorprendido por los acontecimientos que tuvieron lugar este último fin de semana en Berlín. Yo confieso que no lo hubiera esperado en mi país y espero que haya un movimiento opositor fuerte que surja desde el centro de la sociedad. Es un desafío para la libertad y estas libertades que exigen a la población y que no quieren perder, y los valores materiales políticos, la libertad de reunión, ellos mismos lo ponen en duda, desafiando a la libertad, a la sociedad libre. Muchos exigen un proceder consecuente contra estas tendencias, pero si ahora surge una gran cantidad de policías con neptunos y violencia contra la población, entonces el objetivo del desafío de estos radicales de derecha y de estos extremistas también de izquierda, entonces se ha cumplido. Nos encontramos entonces en un camino sumamente difícil y no sé exactamente cuál va a ser la tendencia. Alemania no se va a caer, pero la realidad de esta democracia está puesta en duda. Y ahí estamos en las enseñanzas. Y esto también es un desafío que me ha planteado el tema. Yo quiero formular la pregunta provocadora. ¿Se pueden sacar enseñanzas de la historia? ¿La historia no se repita? Yo creo que se puede, sí. Donde los demócratas sinceros mantienen en vida la democracia, y para eso implica una postura frente al bien común, frente al Estado, los hechos propios y los prójimos, los vecinos. Hay que encontrar una postura que se ponga en claro, sin temor, sin timidez. Esto no es sencillo, pero es lo que necesitamos. Yo mismo trabajé durante 25 años en la formación política de la CAS y nosotros no somos los únicos que llevamos a cabo este cometido en la sociedad con este objetivo de fomentar la democracia en nuestro país, pero también en el mundo entero. Y tenemos instrumentos. Claro que es difícil modificar el mundo con formación política, pero somos un punto de referencia y con nuestros ofrecimientos, con nuestra oferta, nos vamos a inmiscuir. Esto sucede en Alemania en un sentido pluralista. No somos la única fuerza política en Alemania que se pone a disposición para esta tarea, sino que el Estado y otras instituciones similares, como la Fundación Adenauer, se ven frente a un desafío. Yo espero que este trabajo se pueda seguir haciendo exitosamente y que las tendencias actuales no lleven a un vuelco de toda la sociedad. Espero encontrarme con un país competitivo, ecológicamente abierto al mundo,
Y yo creo que en su país, damas y caballeras, ustedes tienen esperanzas similares, si bien ustedes también en este momento también se encuentran en una situación difícil. Damas y caballeros, quiero finalizar mis exposiciones en este punto. Yo sé que todo esto solo puede ser muy incompleto y agrego que me he permitido de expresar mi opinión subjetiva. Esto no fue científico, pero salió del corazón de un demócrata convencido y de un ciudadano alemán que conoce muy bien la Argentina y le desea un buen desarrollo económico, político, porque una parte de mi corazón se quedó en la Argentina y tengo muy buenos sentimientos para con ustedes. Con esto cierro y quedo a vuestra disposición para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christoph. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Estamos conversando con Christoph Corneli sobre el aniversario 30 años que se aproxima del final de la República Democrática Alemana. Y Christoph aprovechó la ocasión también para poder dar un escenario más actual sobre lo que está sucediendo hoy en día en el mundo democrático, y en ese sentido fue adelantándose a algunas preguntas que ustedes mismos hicieron. En principio, Christoph, quiero volver un poco al momento de la RDA, y preguntarte por tu experiencia personal. Vos creciste, fuiste un niño, fuiste un adolescente, hiciste tu carrera bajo el comunismo. Y en ese sentido a mí me interesa mucho saber cómo fue tu formación. Vos hablaste un poco en el sentido de el interés estatal en el adoctrinamiento. Me gustaría una reflexión en ese sentido. Y también quiero preguntarte, en términos personales, ¿cuál fue el momento en el que vos te diste cuenta, pese a todo ese adoctrinamiento, que el comunismo no era la mejor forma de organización de la sociedad, y decidiste, un año antes de la caída del muro, salir de la Alemania democrática? Y en ese sentido también quiero preguntarte, ¿cómo fue esa salida? ¿Cómo lograste salir de la RDA? ¿Me escuchan? ¿Können Sie mich hören? Ja. Okay. Ja, zu meiner Jugend in der DDR. En cuanto a mi juventud en la República Democrática Alemana, yo tuve la suerte de no haber crecido en una familia típica. Mis padres aún pertenecían a una generación distinta que los padres de mis compañeros. Además, crecí en una familia católica en la diáspora, y les doy un ejemplo. Cuando ingresé a la escuela, antes del primer día de clase, mi padre me llevó a un lado y me dijo de hombre a hombre: lo que se habla en casa no se comenta en la escuela. Yo tenía 6 años. Eso fue una enseñanza que me dio como ayuda y como protección, y eso funcionó. Mi familia y mi entorno nunca fueron totalmente conformes con la República Democrática Alemana, pero nos teníamos que someter a eso, y eso tuvo sus consecuencias. Los efectos, obviamente, no nos podemos sustraer a ellos. Sin grandes dificultades, cursé mi escuela. También hice el servicio militar sin mayores daños y luego estudié.
y creo que fue durante mis estudios universitarios, en un tiempo en que había mucho movimiento en la República Democrática Alemana, un movimiento de primavera que se fortalecía, y mis amigos y yo en algún momento estábamos reunidos en un café en Berlín Oriental y decíamos, todo esto es tan estúpido. ¿Por qué nos sellan, nos acuñan de estúpidos solo porque nos están metiendo miedo? Entonces decidimos no tener más miedos. Sabíamos que debíamos ser muy cautelosos. Y en cuanto a mi camino a Alemania Occidental, es una historia muy privada, muy íntima. Yo tenía un hermano mayor en Alemania Occidental. Este hermano lamentablemente falleció en 1982 y yo recibí un telegrama. Fui a la policía y presenté la solicitud de viajar a Alemania Occidental para el funeral de mi hermano. Las autoridades lo permitieron, pero la universidad en que yo estudiaba también tenía que dar su visto bueno, y esta gente no me dieron la autorización. No fue la Stasi o la policía, sino que los funcionarios partidarios de la universidad me negaron emigrar, salir del país. Me quejé, me castigaron un poco, y luego 2 veces al año, con una maldad constante, presenté solicitudes para hacer visitas a Alemania Occidental, y por razones familiares se podía hacer, pero se decidía arbitrariamente. Y en el 89, de vuelta en Berlín, había presentado esta solicitud y me dijeron, sí, puede viajar. Entonces, de pronto, me echaron. Tuve muy poco tiempo de organizar las cosas, porque nadie debía saber que yo no tenía previsto no volver. Entonces salí del país con un pequeño portafolio y de pronto estuve en otro país. Y el efecto de esta huida, que no fue muy espectacular, fue sí que en ausencia fui condenado por traición a la patria con 2 años de prisión. Obviamente no me pusieron en prisión, pero en el año 94 pude leer por primera vez mis documentos del servicio secreto. Eran 196 páginas con muchas pavadas. Si me hubieran apresado, hubiera terminado en prisión y como prisionero político. Uno nunca volvía a salir de la prisión. Esa fue la historia. Me tuve que reinventar. Nadie me estaba esperando en Alemania Occidental. Yo tenía 33 años. Fue un tiempo muy exigente y lo pude resolver con éxito, y hasta acá la historia. Muchísimas gracias, Christoph, por compartirnos esa historia tan personal, pero al mismo tiempo tan universal en cosas como la que dijiste de pude ver mi archivo de la Stasi. Algo que los que crecimos en democracia no nos imaginamos, que haya una policía que tenga un registro tan completo y a veces tan mentiroso de nuestra propia vida. Voy a sumar ahora una pregunta muy interesante que hace Brian Shapira sobre algo que vos comentaste antes, de que la reunificación en algún punto continúa aún en proceso. ¿Podrías ampliar, pide Brian, sobre cuáles son hoy las principales diferencias que existen en el este y en el oeste, y cuáles son los desafíos en el terreno político, social y económico?
Sí, das kann ich sehr gut. Y con todo gusto. Antes hablé del proceso de transformación. Este proceso de transformación fue una cuestión sumamente dolorosa, que sobre todo en su parte más exteriorizada se daba en Alemania del Este. Hubo muchos perdedores en este proceso. En toda sociedad, una persona se hace un plan de vida para su familia, para sus hijos, y para muchas estas planificaciones de vida, estas ideas, estas sus seguridades y convicciones colapsaron. De manera que estaba la parte material de la transformación y estaba la cara psicológica de la transformación. Y hay que saber también que en todo este tiempo de la República Democrática Alemana, subsistieron los restos de o casi fueron eliminados los restos de la sociedad cristiana. Se habla de un proceso de secularización y eso obviamente tuvo grandes efectos. Hay dos líneas entonces. Una línea sociopsicológica y por el otro lado la línea de lo material, de la infraestructura y de la economía. El estado actual de las cosas es el siguiente. Una gran parte de la población del este de Alemania inconscientemente todavía se maneja por los parámetros, los pensamientos y sus experiencias de los 40 o mucho más de 50 años de dictadura. En el ámbito psicológico, naturalmente, ahora viene creciendo una nueva generación, pero esta también se diferenció en una parte de la generación joven. La Alemania unida es una normalidad. Ven algunas diferencias, pero ellos no, esas diferencias no tienen relevancia para ellos. Ellos tienen una orientación internacional y son competitivos en el mundo entero. Y hay otra parte de esta generación más supeditados a las peores condiciones económicas de sus padres y de su entorno. Y hay la graduación de la nostalgia por la RDA y la falta de una autovaloración están más marcadas. Y estas son las personas más expuestas al extremismo, que caen en las trampas de los neonazis porque les dan una personalidad, un respaldo y los educan para el odio. De manera que es una situación difícil. Pero si hoy viaja por Alemania, señor Shapira, no va a haber diferencias entre Alemania Occidental y Oriental. Muy por el contrario. La Alemania Oriental tiene una infraestructura mucho mejor en muchos aspectos. Tiene mejores autopistas, mejores gasoductos. Si ustedes van a Duisburg, Alemania Occidental, hoy en día tiene un aspecto como era antes la República Democrática Alemana. De manera que es muy difícil atenerse a determinadas cosas. Las posibilidades se han igualado. Las conductas y las reacciones a los procesos sociales muchas veces son dispares. Y este es un fenómeno que no hemos esperado. Todos nosotros pensamos que la reunificación alemana sería más rápida. Pensamos que en 15 años. No. En tanto, sabemos que va a demandar 2 a 3 generaciones y que la idea
de una finalización o culminación hay que revisarlos. Tal vez esto le baste como respuesta. Muchas gracias, Christoph. Tenemos una pregunta que nos acerca desde Viedma, al sur de la Argentina, Gustavo Salvatierra, sobre si era una dictadura lo que has vivido. Fuiste muy claro sobre eso, no solo una dictadura, sino que incluso hablaste de totalitarismo. Sí. Estamos llegando a la hora de conversación con todo nuestro público. A mí me gustaría una reflexión final de tu parte alrededor del aprendizaje en la vida democrática y en la vida en libertad. Vos tuviste la posibilidad de hacer ese aprendizaje de adulto, la vida te puso en ese camino y me encantaría escuchar de tu parte cómo es para una persona que estuvo acostumbrada, que vino también de una familia, que no solo había vivido la dictadura alemana, sino también la dictadura nazi antes. ¿Cómo fue este aprendizaje y esta incorporación cotidiana de la democracia y la libertad? Wenn ich richtig verstanden habe, sí, comprendí bien. Desean que hable de mí personalmente, de mi experiencia personal, ¿verdad? Una reflexión sobre eso, que claro, si tenés ganas de compartir tu experiencia personal, será iluminador, pero una reflexión general sobre eso. Ja. Ich glaube, ein sehr wichtiges Moment. Yo creo que un momento muy importante que refleja las situaciones democráticas son las libertades de decisión, pero también son obligaciones o presiones por decidir. El sistema totalitario le quita a sus ciudadanos muchas decisiones. Esto es doloroso, se percibe como falta de libertad, pero también es muy cómodo. Y luego verse obligado a tomar tantas decisiones es un proceso de aprendizaje difícil. Y allí es donde divergen aquellos que tienen más éxito y aquellos que tienen menos éxito. Y este proceso de aprendizaje lo tienen que atravesar todos. Yo relativamente tuve una experiencia relativamente fácil, porque primero fui independiente y solo tuve que tomar decisiones por mí mismo y por mi persona. Y también viví muchas cosas positivas y recibí respaldo, pero primero tuve que encontrar mi camino, comenzando por todo el mundo de los seguros, otro sistema jubilatorio y de seguridad social y distintas cosas en que uno tenía que conocer, y eso era mucho bajo. Yo tuve mucha suerte, no voy a decir mucho al respecto, me ve bastante rápido de volver después de haber huido, pero lo hice y creo que con entusiasmo traté de acompañar este proceso de transformación con mi experiencia personal. Para una gran cantidad de la población esto resultó muy difícil, sobre todo esta gran cantidad de decisión. Yo diría que es el asumir la propia responsabilidad por uno mismo en un estado totalitario. Uno tiene, y hay una palabra, hay una dirección de sufrimiento. Uno siempre se puede quejar y aún aquello que uno mismo no logra lo puede
se lo puede endilgar a un poder, achacar a un gobierno. Hay una dirección a donde uno puede descargar todo. En la democracia esto no funciona. Ahí uno tiene que defenderse por sí mismo y asumir la responsabilidad por su propia vida. Pero por el otro lado, y la democracia y nuestro Estado aquí nos ofrecen mucha seguridad. Hay un Estado social que funciona muy bien. Y aún cuando mucha gente primero sufrió desocupación en Alemania Oriental, recibieron ayuda social y si bien sus condiciones de vida no son las mejores, están dentro de una red social. Les voy a dar un breve ejemplo. Hoy, en esta crisis del COVID, nuestro país también está muy afectado. En este momento el Estado está invirtiendo miles de millones, casi todo un presupuesto estatal, para superar esta crisis también a nivel económico. Y hemos desarrollado instrumentos como, por ejemplo, un subsidio por jornada reducida de trabajo, porque dijimos que tal vez es más económico y también más ventajoso para la psique del trabajador si conserva su puesto de trabajo, compensando el Estado la reducción de la jornada. Esto es una cosa increíble y no sé si existe en otros países. El instrumento funciona en este momento muy bien. Claro que no se puede aplicar a largo plazo, pero todos estos son cosas que le facilitan la toma de decisiones a las personas y la hacen más soportable, pero no obstante, el camino hacia una sociedad libre que quedaba abierta y la libertad de la toma de decisiones, la nueva libertad, también tuvo consecuencias negativas, puesto que mucha gente se apropiaron de un concepto de libertad que estaba deformado, que se concentraba muy en ellos mismos y la libertad, y perdía de vista la libertad de todos. Una gran líder comunista, Rosa Luxemburg, a quien aprecio mucho, ella escribió: libertad siempre es la libertad del otro. Y este es el centro de esta libertad. La libertad democrática debería ser entendida así, pero lamentablemente hay una mala interpretación muchas veces. Esto sería todo al respecto. Muchísimas gracias, Christoph. Muchísimas gracias por tus interesantísimas reflexiones. Me quedo con esto último que decías sobre la responsabilidad en vivir en democracia. Me parece que es un muy buen mensaje también para transmitirle a los jóvenes que nos acompañan y que se están formando. Quiero agradecerte de nuevo tu predisposición, agradecerle muchísimo también a Mario Con, que nos ha acompañado en la traducción y que ha hecho posible este encuentro, y a todos los participantes que lo siguieron con atención y a sus preguntas. Así que espero que nos encontremos juntos en una ocasión futura, y les agradezco de nuevo a Gabriel Salvia, director de CADAL, y a Olaf también por haber organizado conjuntamente con la Konrad Adenauer esta actividad tan interesante. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Queda ahí el contacto, el email de Christoph Corneli para que ustedes puedan conversar con él si quieren, y también nos pueden con mucho gusto en CADAL.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de 3 reuniones que acaba de terminar y que seguramente el año que viene estaremos repitiendo en un nuevo aniversario. Muchas gracias a todos.